¿Quién es como tú, Señor? Como tú en la tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón. Tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Dile una vez, tu presencia. Díselo creciendo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Señor. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo, oh. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida esperaré. Cuando a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Oh Cristo, tu presencia es el cielo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Pueden levantar sus manos así y elevar un aplauso al Señor. Eso, qué bien. Vamos a seguir alabándole. Nadie puede igualar
lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Señor. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Te alabamos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Buenos días a todos. He escogido este lugar para grabar el vídeo de hoy. Pensaba hacerlo desde casa. Como ya me ha pasado algunas veces, pues cuando veáis este vídeo yo estaré trabajando. Algunos pensarán que yo siempre estoy trabajando. Mentira, no es verdad. Pero en este caso vuelve a ser así. Y no sé, por alguna razón me apetecía venir a este lugar. Quizá porque va a ser lo más cercano al culto que vais a ver vosotros dentro de 2 días. Poder predicar desde este lugar, aunque a mi lado no tengo a nadie. Por otro lado, a veces siento cierta nostalgia por estas paredes y por este lugar donde he visto tantas cosas y han sucedido tantas cosas buenas, algunas tampoco no tan buenas, pero yo creo que de una manera o de otra Dios siempre ha utilizado este lugar para bendecirnos, para ayudarnos. Dios nos ha fortalecido en este lugar, Dios nos ha hablado en este lugar. En fin, solo es un lugar, solo son paredes, estamos de acuerdo, pero es inevitable que nos unamos a los lugares emocionalmente. Y algún día estas paredes ya no existirán y tendremos algo mejor seguramente, pero lo que no cambia es que seguiremos teniendo al Señor. El Señor siempre estará con nosotros, es lo que hace que nosotros seamos cristianos, que seamos iglesia, que vivamos como vivimos. Es a causa del Señor que tenemos y no a causa del lugar donde estamos, ¿verdad? Me gustaría compartiros algo. No sé si recordáis que hace dos predicaciones atrás os estuve comentando acerca de que Cristo está vivo y citaba Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y en la siguiente ocasión volví a hablar de Primera Tesalonicenses también. A ver quién es el listo que adivina de qué parte de la Biblia voy a predicar hoy. ¿Alguien lo sabe? Nadie, ¿eh? Me extraña, ¿eh? Primera Tesalonicenses. Pero hoy nos vamos a ir al final, al capítulo 5. Y me gustaría leeros una porción que para mí, desde el primer momento que la leí,
La había leído otras veces, pero nunca me había sonado de la misma manera. Quisiera que leyéramos a partir del versículo 14. 5:14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Os digo que nunca había leído esto de la manera como lo leí esta última vez, porque lo primero que me vino a la cabeza cuando lo leí no fue en la iglesia, aunque es un texto que claramente nos habla de la iglesia, de los hermanos, de la forma como relacionarnos entre nosotros. Pero lo primero que pensé fue, este es un pasaje para que yo lo viva con la gente más cercana. Y pensé en mi esposa. Porque a veces parece que los textos que aplicamos al matrimonio solo son aquellos que hablan específicamente del matrimonio, ¿verdad? Pero no, hay muchos textos en la palabra que no hablan específicamente del matrimonio, pero que si lo miras bien, uno puede pensar tranquilamente, esto es para aplicarlo en casa, en primer lugar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Y eso es lo primero que pensé, ¿no? Pensé, Señor, si todo esto que he leído no soy capaz de aplicarlo en mi casa en primer lugar, es como que no me sirve, ¿verdad? Pero esto es un pensamiento al margen que quiero dejaros, nada más. No es del matrimonio que quiero hablar. Pero me gustaría que repasáramos un poquito más a fondo todo este texto y veamos algunas de las cosas que tiene que decirnos. En el versículo 12 leemos un párrafo que empieza con las palabras os rogamos. Y dice, en el 12, ahora voy al 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Leo este párrafo porque a continuación viene el texto del cual quiero hablar hoy, que comienza diciendo, también os rogamos, ¿verdad? Y me gustaría resaltar algo que así de entrada me llama la atención. En los versículos 12 y 13, Pablo dice, os rogamos, y habla de los pastores, ancianos, depende de cada congregación, las personas que dirigen, las personas que están a cargo. Ahora, fijaros, de paso comento, fijaros cómo habla de estas personas, porque claro, aquí alguno puede pensar, las personas que nos presiden en la iglesia, es decir, el pastor o los ancianos, aquí dice que tenemos que tenerlos en mucha estima, en mucho amor, que los reconozcamos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el pastor de mi iglesia no, vamos a decirlo así, no se merece que le trate tan bien? ¿Qué pasa si es una persona que no es amorosa con nosotros? ¿Qué pasa si es una persona que no nos lleva, no nos predica realmente la palabra de Dios, o no se ocupa de la iglesia, o, en fin, podría darse el caso. Pero fijaros, el tipo de persona de los que Pablo está hablando aquí, no es simplemente el pastor o el anciano, no, dice los que os presiden, los que trabajan entre vosotros y os presiden. Estaba mirando que la palabra trabajar que pone aquí es una palabra que significa trabajar con esfuerzo, es decir, Pablo está diciendo, en vuestra congregación,
debe haber personas que trabajan con esfuerzo entre vosotros, que os presiden en el Señor. Otra forma de decirlo sería los que os guían, los que os acompañan, os guían, os enseñan. Y también dice, os amonestan, es decir, os avisan cuando algo está mal. A esa clase de persona, llámalo pastor, anciano, como sea, a esa clase de persona, tenle mucha estima y amor y reconócelo. Y Pablo no solamente dice, quiero que hagáis esto, dice, os rogamos. Entonces parece ser que para él es muy importante, y yo quiero entender que si la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, para Dios también esto es importante. Pero es que después, en el versículo 14, como he dicho, podemos leer, también os rogamos. Entonces va a decir algo que en principio para Dios tiene tanta importancia como la actitud que nosotros debemos tener hacia los que nos dirigen, nos amonestan, nos enseñan, nos guían, ¿verdad? Y entonces empezamos a leer, también os rogamos que, vamos a decirlo así, os ocupéis de una serie de personas que también están en la iglesia, también forman parte de la iglesia, y que son este tipo de personas, los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. Es decir, primero habla de los que, vamos a decirlo de esta manera para entendernos, aunque no es así realmente, los que están arriba, ¿verdad? Los pastores, los ancianos, los que dirigen, y luego otra clase de personas que sería como el extremo opuesto, porque serían un grupo de personas a las que quizá no les haríamos tanto caso. Los ociosos, los de poco ánimo, los débiles. Parecería indicar que son una clase de personas que no pueden, no van a aportar mucho a la iglesia, que van a estar ahí como de bulto, ¿verdad? Esa es la primera impresión. Por supuesto, no estoy de acuerdo en esto. Solo digo que podría ser la primera impresión. Pero fijaros que tanto cuando habla de los pastores, líderes, responsables, como cuando habla de estas personas, comienza de la misma manera. Os rogamos y luego también os rogamos. Es decir, el mismo cuidado, la misma dedicación, la misma importancia que tiene lo que os hemos comentado respecto a los responsables de la Iglesia, es la que tenéis que tener hacia este otro tipo de personas. Y entonces empieza a especificar. Habla de los ociosos. Los ociosos, la palabra que utiliza aquí, según los libros que he consultado, es una palabra que en el griego se refiere a un término militar, que se refiere a un soldado que está fuera de su puesto, que no está en el puesto que le corresponde. Entonces es una persona insubordinada, una persona que está fuera de su lugar, o que anda desordenadamente. Entonces, el cristiano ocioso realmente, no que dedica un rato al ocio porque descansa, porque quiere divertirse un rato, no, el que es ocioso, el cristiano que es ocioso realmente es una persona, un cristiano, que no está donde debe estar. Porque Dios no nos ha llamado a vivir una vida ociosa, aunque podemos tener ocio, pero no nos ha llamado a una vida ociosa, a una vida relajada, sin problemas, sin preocupaciones, sin meternos en líos, en jaleos, sin comprometernos, ¿verdad?, con la obra del Señor. El segundo tipo de personas, los de poco ánimo. Y las personas de poco ánimo, pues son personas que necesitan ser alentadas. Lo mismo que de cara a los ociosos dice que amonestéis a los ociosos, es decir, que les llaméis la atención. Dice que a los de poco ánimo les alentemos. Y hay un texto en este mismo capítulo, un poquito antes, en el versículo 9, que me gustaría leer. Y dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decirlo de esta manera. Dios no nos ha puesto aquí, a los hijos de Dios, los cristianos que aman a su Dios, no están aquí para ser objeto de su ira, que sería la peor de las situaciones posibles, ¿verdad? Pasar a la eternidad y sin Dios, ¿no? Sino que Él nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la mejor de las opciones.
Es decir, por más problemas que pasemos, nuestra posición es la mejor que podemos tener. Somos salvos. Y Dios nos ha puesto aquí para disfrutar de esa salvación por la eternidad a su lado. Entonces, nos presenta la peor de las opciones. Dios no nos ha puesto para ira, sino para la mejor de las opciones, que es alcanzar salvación. Y fijaros que dice alcanzar, no solo tener aquí, sino alcanzar en un futuro la plena salvación, que es el pleno disfrute en la presencia de Dios. Y dice que Jesús, en el versículo 10, murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, es decir, lo que está queriendo decir aquí es, ya sea que cuando Él venga estemos vivos o que ya hayamos muertos, da igual, en cualquiera de los casos, que vivamos juntamente con Él. Por lo cual, versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Animaos. ¿Animaos con qué? Con esta realidad en mente. El mejor ánimo que podemos transmitir a un hermano que tiene poco ánimo, que su ánimo ha decaído o que está desalentado, es poder transmitirle, recordarle cuál es su posición, cuál es su lugar, lo que Dios ha hecho por él, que no está en el peor escenario posible, que sería perderse eternamente, sino en el mejor escenario posible, que es haber recibido la salvación. No estoy queriendo decir que simplemente quiera decirle, venga, anímate, que eres salvo, hombre, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. No, no se trata de esto. No es que le tengamos que decir exactamente estas palabras, pero sí este es el principio que debe sostener un ánimo, unas palabras de ánimo, una actitud de ser animoso hacia esa persona, para querer, cuando queremos levantarle, cuando queremos que él realmente recupere la actitud que debería tener como cristiano, que es gozarse y saber quién es Dios para él y lo que tiene en Cristo. Entonces, entiendo que este versículo va directamente dirigido a esta situación, los de poco ánimo, pero fijaros que en el versículo 11 hemos leído, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Porque no solamente, venga, anímate, no se trata de eso. La intención no es solamente que cambie su estado de ánimo, la intención es que a través de lo que nosotros podamos hacer por esa persona, él sea edificado, animado y edificado. Las dos cosas van juntas y yo diría que no se pueden separar o que no se deberían separar. No buscamos solamente que se anime, que su estado de ánimo sea cambiado, sino que su vida sea edificada, levantada, fortalecida. Por eso es animaos y edificaos. Entonces, venga, anímate. ¿Por qué? Hombre, ¿tú te has dado cuenta quién eres en Cristo? ¿Tú te has dado cuenta? ¿Tú puedes recordar, hacerte a la idea, asumir lo que eres realmente, lo que Dios ha hecho por ti? Y este es el tipo de palabra o de ayuda que muchas veces nuestros hermanos necesitan para simplemente recordar quiénes son y recordar quién es su Dios, para que puedan ser realmente levantados. Después habla de los débiles y dice que sostengáis a los débiles. Hay un texto en Hebreos donde nombra a Jesús como nuestro sumo sacerdote y dice, en pocas palabras, que Jesús es capaz de compadecerse como sumo sacerdote nuestro que es decir, el que nos liga a Dios, el que nos engancha a Dios, el nexo que tenemos con Dios. Tal como dice aquel otro texto, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Entonces él hace el papel de sumo sacerdote y dice que como sumo sacerdote él es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, es perfectamente capaz, porque él también fue tentado en todo, aunque no cayó en la tentación, aunque no pecó. Pero él también supo lo que es ser tentado, por lo tanto él es capaz de saber cómo nos sentimos y, por lo tanto, si él se compadece de nuestras debilidades, entonces nosotros tenemos a nuestro lado personas débiles que necesitan ser también sostenidas. Él nos entiende a nosotros, entiende nuestras debilidades y nosotros somos llamados a entender las debilidades de los demás. Y la palabra que utiliza en cuanto a cómo debemos acercarnos a estas personas es sostenerlos. A veces hay personas que no se tienen, figuradamente hablando, no se tienen de pie, no se aguantan a sí mismas, son débiles, necesitan
ser fuertes, necesitan que se les sostenga. A veces no basta con el ánimo, no son capaces, entonces necesitan que alguien les sostenga. Y para eso estamos nosotros. Y después dice que seáis pacientes para con todos. Yo veo aquí cuatro niveles de dificultad. Yo, no es doctrinal esto, ¿verdad? Pero de entrada veo que según cómo tomemos esto, puede resultarnos algo muy fácil de hacer, muy fácil. Si la persona que necesita nuestro ánimo, nuestro sostén o nuestra amonestación, pues es además de hermano, pues es un amiguete de confianza, una persona con la que convivimos muy de cerca, con la que charlamos mucho, con la que tenemos mucho roce, posiblemente para nosotros no sea nada difícil acercarnos, hablarle, orar con él, comprometernos, estar ahí. Pero según como lo tomemos, esto puede ser bastante difícil. Hemos leído que seáis pacientes para con todos. Es decir, lo que nos está diciendo Pablo aquí es que muchas veces hay que tener paciencia. Porque no va a ser fácil, porque no va a ser llegar y con 4 palabritas y con 4 sonrisas y con 4 ánimos levantar a la persona. Porque hay quien se va a resistir, porque hay quien no va a poder, porque hay quien va a requerir de nosotros pues, un esfuerzo, un sacrificio, un darnos a nosotros mismos, así como Él, como Jesús, dice la palabra, se dio por nosotros, a sí mismo. Entonces, según cómo, puede ser difícil. Cuando tengo que echarle paciencia y cuando tengo que molestarme para poder ayudar a esa persona, puede ser complicado. Pero también veo cosas, después de estas que hemos leído, que encuentro que son no solo difíciles, sino muy difíciles. Fijaros donde dice, después del versículo 14, que seáis pacientes para con todos, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Seguid siempre lo bueno. Seguir lo bueno a veces, pero seguir siempre lo bueno, eso es bastante complicado. Yo creo que ninguno de nosotros podrá decir, yo es que siempre hago eso. No, esto ya es un nivel más de dificultad, ¿verdad? Tiene un nivel más de dificultad. Seguid siempre lo bueno y seguir siempre lo bueno para con todos. Para él también, para ella también, ¿verdad? Cuesta. Esto ya es más complicado, pero es que veo un nivel más de complejidad todavía, o más de dificultad, a lo que yo llamaría algo que es imposible. No es ni siquiera muy difícil, sino que es imposible. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Oh, ¿qué me estás contando? Siempre gozosos, esto es imposible. Orad sin cesar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dad gracias en todo. ¡Oh, qué dolor! No puedo. Esto es imposible. Siempre gozosos, orando sin cesar, dar gracias en todo. Y después dice, en el versículo 22, absteneos de toda clase de mal. Vaya, hay cosas que yo ya no hago porque soy cristiano, no las practico, pero toda clase de mal, pues es como, ¿qué me estás contando? O sea, Señor, yo quiero que me ayudes a ser feliz, ¿no? Yo no... En fin, no sé, esto dista mucho de lo que yo creo que es una buena vida para mí. Pero esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Fijaros que cuando hemos leído... Versículo 17, versículo 18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No lo encontraba. Versículo 18. Yo no puedo creer que la voluntad de Dios para mí en Cristo Jesús sea únicamente dar gracias en todo. Evidentemente está refiriéndose a todo el pasaje. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Piénsalo, piénsalo.
Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para mí? Dime cuál es tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Lo mismo que en el cielo, en la tierra y por supuesto en mi vida. Bueno, esta es la voluntad de Dios para nosotros. Yo diría también, esta es la clase de vida que Dios quiere para nosotros. La clase de vida a la que Dios nos llama. ¿Con salón donde reunirnos o sin salón donde reunirnos? Porque iglesia siempre es iglesia y no necesita un salón para ser iglesia. Para otras cosas sí, pero para ser iglesia no. Con salón o sin salón. Esta es la clase de vida a la que Dios nos está llamando. Y otra cosa que pensaba también, ¿sabéis lo que recordaba? Aquel pasaje de Génesis donde después de que Caín mató a Abel, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le contestó, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y evidentemente yo creo que todos hemos pensado que la respuesta obvia, aunque no está ahí escrita, es, por supuesto, es tu hermano, claro que eres guarda de tu hermano, claro que tienes una responsabilidad con tu hermano, claro que tu hermano te debe importar, claro que sí, ¿no? Pero yo veo que en este texto que hemos leído, este texto responde a esa pregunta. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Por supuesto. Si está ocioso le tienes que amonestar, le tienes que avisar, le tienes que decir que está mal, tienes que ayudarle a volver al camino. Si está con poco ánimo, le tienes que alentar. Si está débil, le tienes que sostener. Y además, quiero que tengas paciencia con él cuando tengas que tener paciencia. Somos guardianes de nuestros hermanos, en el sentido de cuidadores, de que estamos al tanto de cómo es su vida, de cómo vive y de qué podemos hacer por ellos. Por supuesto que sí. Así que aquí tenemos claramente esa pregunta contestada. Bueno, ¿cómo o qué hacemos con esta palabra? Porque la primera impresión es, bueno, aquí hay una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer, pues nada, si tu hermano está en esta situación, pues haz esto, si está en aquella situación, haz lo otro. También hay algunas cositas para nosotros, tenemos que estar siempre gozosos, orar sin cesar. Esto es como que queda un poco así, vale, o al menos a mí siempre me pasaba esto, ¿no? Sí, está en la palabra, tengo que estar siempre gozoso, dar gracias en todo. Y vale, está ahí, pero es como que das por hecho que nunca vas a llegar a esto y es como que lo dejas así un poco relegado, ¿no? Y ni siquiera te molestas mucho en pelear por estas cosas. Claro, también podríamos entrar o caer en el error de pretender pelear con nuestras propias fuerzas para conseguir esto. Me voy a esforzar, voy a luchar, papá, para conseguir estar siempre gozoso y voy a, no sé, lo que puede hacer uno para estar siempre gozoso, ¿no? O para dar gracias a Dios en todo. O para abstenerme de toda clase de mal. Pero yo no veo aquí qué cosa puedo hacer yo o qué estrategia puedo seguir yo para conseguir que esto sea una realidad en mi vida. Es más, realmente creo, como os he dicho antes, que esta es la parte, digamos, imposible para mí. La parte imposible. Pero aquí es donde veo dos principios, al menos dos principios. No digo que sean los únicos, no digo que sea la única forma de explicarlo, pero veo dos cosas que necesito saber y que me llevan directamente a, por decir de alguna manera, la solución o la estrategia o la forma como yo puedo, aunque sé que mi vida nunca va a ser perfecta en este sentido, pero es la forma como nosotros, voy a hablar en plural, ¿verdad? Porque esto es para todos. La forma como nosotros podemos optar a llevar una vida mucho más cercana a esto que pone aquí. Siempre gozosos, orar sin cesar, abstenernos de toda clase de mal, dar gracias en todo, de corazón, pues yo a regañadientes puedo dar gracias, pero no, de corazón. Y una de las claves que veo aquí está en el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. ¿Y por qué creo que esto es una clave? ¿Qué tiene de particular esta frase que no tengan las demás? Porque esta frase está metida ahí en medio, ¿verdad?
Es como si Pablo dijera, bueno, lista de cosas que tenéis que hacer. Tú, no apagues al Espíritu, es una de ellas. Pero claro, es que cuando nombra al Espíritu, está hablando de Dios mismo. Esta frase es una frase especial. Sí es algo que tengo que hacer, pero es algo que tengo que hacer directamente con Dios, ¿verdad? Es algo que habla directamente de mi relación con Dios. Porque claro, el Espíritu Santo, bueno, sabemos muchas cosas de Él, sabemos que Él reparte dones, nos da dones y hay manifestaciones, hay un montón de cosas que el Espíritu hace, pero si nos vamos a lo básico acerca del Espíritu, pues sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y aquí dice que no le apaguemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo lo explicaría con estas palabras. Déjale, no es una forma muy correcta de decirlo, porque parece que nosotros estamos dando permiso a Dios, ¿verdad? Le estamos permitiendo hacer algo a Dios cuando no es así. Pero quisiera que pudiéramos entender. La frase podría ser, déjale a Dios ser Dios en tu vida. No le apagues. Déjale ser Dios, déjale ser quien es, déjale actuar como Dios. ¿Para qué tenemos el Espíritu dentro de nosotros? Si Él es Dios, principalmente está en nosotros para dirigir nuestra vida. Como Dios que es, Él ordena, Él manda, Él dirige. No es lo único que hace, no es un tirano, por supuesto, ya lo sabemos, pero dejémosle ser Dios. No apaguemos esto. De alguna manera extraña, que yo no entiendo, yo por lo menos no entiendo bien, Él nos permite poder apagarle o entristecerle, como dice en otras partes de la palabra, ¿verdad? Y es extraño porque ¿cómo puedo yo hacer esto con Dios? Bueno, de alguna manera Dios en su soberanía y en su plan y en su relación conmigo me permite hacer esto. Yo puedo apagar al Espíritu en mi vida, en mi vida. ¿Qué significa entonces no apaguéis al Espíritu? Pues entrégate, déjale que Él te dirija, déjale que Él te llene. Es decir, que llene por completo tu vida y que para ti esté Él y nada más, en el sentido de que Él es realmente el que guía tus pasos, que Él es realmente el que con toda libertad puede venir y decir, esto es lo que quiero de ti. De esta manera quiero que vivas, de esta manera quiero que pienses, de esta manera quiero que hagas con tu hermano, sin que nosotros digamos, ay, eso no me gusta, o sea, déjame de momento, que eso no me apetece, ¿verdad? Sino que siempre estemos dispuestos y digamos, sí, Señor, claro que sí, hágase tu voluntad. No sea mi voluntad, como dijo Jesús, sino la tuya. Yo entiendo que esta pueda ser una forma sencilla, simple, sin entrar en muchos detalles, porque claro, ¿cuánto más podríamos hablar de esto, verdad? Y me dejo muchísimas cosas en el tintero, seguro, pero básicamente, para no alargarme mucho más, sería esto. El primer principio, no apagues el Espíritu. Déjalo que Él sea Dios en tu vida. Déjalo. Porque, ¿cómo puedo llegar a estar siempre gozoso? ¿Cómo puedo llegar a orar sin cesar? Que a fin de cuentas orar sin cesar evidentemente no es estar todo el rato orando, pero es esa. Mira, alguien lo explicó una vez en un vídeo que Rosana me pasó, lo explicaban de la siguiente manera. Es como llevar a Jesús contigo de compañero durante todo el día. Muy simple, pero muy gráfico además, y muy real. Es como si una persona fuera contigo todo el día, en el coche, en el trabajo y tal, y lo tuviera siempre al lado, y claro, continuamente le comentas cosas, le hablas. Así es, orar sin cesar, aparte de los tiempos donde específicamente nos arrodillamos o caminamos orando y diciéndole cosas al Señor, y ocupamos ese tiempo única y exclusivamente para eso, aparte de eso, el resto del día es nuestro compañero de viaje, continuamente. Y dar gracias en todo y abstenernos de toda clase de mal, si el Espíritu realmente, si Dios realmente es Dios en nuestra vida, si le dejamos obrar en nuestra vida como Él quiere, estas demás cosas que parecen imposibles van a venir solas,
Eso es lo que entendemos a través de la Escritura, porque es la obra del Espíritu en nosotros. Es la obra del Espíritu en nosotros. Y el segundo principio está en el versículo 18, donde dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros. Y estas tres palabritas que hay aquí. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El hecho de estar en Cristo. La Biblia habla tanto de esto. Estamos en Cristo, no solamente con Cristo, sino en Cristo. Y eso habla de una posición, de algo que nadie nos puede quitar. Estamos en Él. Estar en Cristo significa tantas cosas. Dejadme que os lea 3 o 4 versículos, simplemente. En 2 de Timoteo dice que la gracia de Dios nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del tiempo de los siglos. Es algo muy raro, ¿verdad? Desde antes de la creación incluso. Ya esa gracia que nos ha salvado ya nos fue dada en Cristo Jesús. En Romanos 8 dice aquello tan conocido de que estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en Él que tenemos esto. Efesios 1 dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, que tenemos el perdón de nuestros pecados. En 2 Corintios 5 dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas ya pasaron y todas han sido hechas nuevas. Y así podríamos continuar y continuar, porque hay muchos pasajes que hablan acerca de esto. Así que, ¿qué estrategia puedo yo poner en marcha o puedo idear para poder vivir esta clase de vida? Entre otras cosas, estas que hemos leído que parecen imposibles, que para nosotros son imposibles. Pues ninguna, no existe estrategia para mí, no existe algo que yo pueda hacer para conseguir vivir de esta manera. Solamente puedo pensar en vivir de esta manera si tengo en cuenta estas dos cosas que Pablo nos presenta aquí. Primero, lo que soy en Cristo. Poder asumir esto, poder pedirle al Señor que nos revele esto realmente. Estamos en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera cambia mi vida? ¿De qué manera me lleva a vivirla, a tratar con los demás? ¿De qué manera me lleva esto a sentir las cosas, a experimentarlas? Porque entiendo que esto afecta a todas las áreas de mi vida. ¿Cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cómo hablo? ¿Cómo vivo? Estoy en Él. No estoy fuera de Él, ya no soy el de antes. Y en segundo lugar, deja que Dios sea Dios en tu vida, ¿no? Miguel, deja que Dios sea Dios en tu vida. No apagues el Espíritu, no lo apagues. No lo apagues, no te apartes, no le niegues nada. Como digo siempre, es un proceso. Pero Dios espera al menos de nosotros que caminemos en esa línea, que caminemos de esa manera, en ese propósito y con ese deseo. Eso como mínimo, y la obra ya la va haciendo Él en nosotros. Estamos en un proceso. Yo llamaría a esta estrategia el Evangelio, ni más ni menos. Es el Evangelio. ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? El Evangelio. Cristo muriendo por pecadores en la cruz para darles vida eterna. Dejadme que os lea un último pasaje en Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Fijaros lo que dice. En otro tiempo, también nosotros, tú que me estás escuchando, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Esto éramos. Pero en un momento la bondad y el amor de Dios se manifestó de tal manera que nos salvó de todo esto.
nos salvó de todo esto, de ser todo esto. Ahora, yo estaba pensando, fíjate cómo son las cosas. Tenemos al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, creados en total inocencia, en una comunión con Dios perfecta, en un ambiente perfecto, en un universo perfecto que Dios había creado para ellos. Satanás no tuvo que hacer casi nada para destruir todo eso. Destruir. No es la palabra adecuada. No es la palabra adecuada. Pero vamos a usarla. Destruir o estropear todo eso. Solo tuvo que utilizar la mentira, una simple conversación. No le costó nada. Se camufló de amiguete y engañó a Eva. Fácil, fácil. Pero para revertir eso, Cristo tuvo que pagar el precio más alto que se pueda pagar. No solo porque fue hasta la muerte y por el tipo de muerte y por la humillación y por... En fin. Y no solo ni siquiera tampoco porque tuvo que soportar la ira de Dios sobre él, la ira que nosotros merecíamos. Ni tan siquiera por eso. Pero es porque además él era Dios. Que él no lo soportó siendo solamente un hombre. Pero es que él era Dios. Entonces es inimaginable, no podemos ni imaginar el precio tan grande que él tuvo que pagar. A Satanás no le costó nada, pero a Jesús le costó mucho. Y él prometió, yo me voy, cuando se separó de sus discípulos, pero vendrá el Consolador, mi Espíritu Santo, a vivir en vosotros. Sabemos que quien vive en nosotros ahora es Cristo. Y a Cristo cada uno de nosotros le costó su vida, su reputación, la más grande de las vergüenzas, el dolor más grande, la humillación más grande. Eso es lo que cada uno de nosotros le costó. Entonces, no apaguemos el espíritu, no le apaguemos. Esto que nos ha sido dado es muy grande, el Evangelio es inmenso, es tremendo. No es solo la buena noticia, es lo que sucedió en realidad, no es un cuento, no es una parrafada, un discursito acerca de una fantasía que nosotros creemos. Es la explicación de algo que sucedió realmente y que con palabras, en un lenguaje humano, no se puede llegar a expresar en toda su magnitud. Pero porque el Espíritu Santo vive en nosotros, podemos sentir, podemos experimentar, podemos creer, más allá de las palabras, podemos sentir el amor de Dios en nosotros. Podemos conmovernos y emocionarnos ante la grandeza de este sacrificio. No le apaguemos. Porque gracias a este Evangelio, gracias a esa estrategia, esta es la estrategia de Dios, la que ha dado resultado. Gracias a esto ahora estamos en Cristo. Por lo tanto, ya que estamos en Él, no le apaguemos en nosotros. Creo que este es un poco el resumen del mensaje final. Esto me parece, por un lado, muy apetitoso, muy suculento, muy bueno, es tremendamente bueno. Es duro también, es doloroso, es terrible. Pero qué bueno cuando puedo darme cuenta de lo terrible que ha sido, pero del resultado que ha tenido en mi vida. Y puedo decir, qué dichoso puedo ser, qué grande lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora entiendo lo que tantas veces decimos, ¿verdad? Ser cristiano es haber sido transformado por Cristo, tener una nueva vida. No solo hacer cosas, sino ser lo que soy. Que Dios me pueda llamar hijo, que Dios pueda compartir conmigo su obra, que Dios pueda llamarme colaborador mío en mi obra, para ayudar a otros, para levantar a otros. Sí, tendré que tener paciencia a veces. Sí, va a ser duro a veces, va a ser complicado. Y a veces querré abandonar. A veces el trato de Dios me parecerá muy duro.
Pero si nosotros somos capaces de ver el privilegio que es ser hijos de Dios, eso es lo que nos salva de tirarlo todo por tierra. Eso es lo que nos salva muchas veces de desanimarnos hasta dejarlo todo, hasta amargarnos la vida. Eso es lo que nos evita muchas veces que nos deprimamos, que nos amarguemos, o hasta a lo mejor te diría que nos suicidemos, no sé. Porque los problemas pueden llegar a ser tan graves, tan pesados para nosotros, ¿verdad? Pero poder entender quiénes somos en Cristo y quién es el que vive dentro de nosotros. Que una cosa es decirlo y otra cosa es poder experimentarlo. Necesitamos experimentar esto. ¿Por qué vemos a muchos jóvenes en las iglesias, incluso en nuestra iglesia, que tontean con las cosas del mundo, que piensan que pueden estar aquí y allá, con un pie aquí, un pie allá, que parece que no les afecta nada de lo que les digamos? ¿Por qué? Porque no han entendido quiénes son, no han entendido el privilegio que tienen. Miran el mundo y piensan que es tan luminoso, tan bueno, tan chulo, tan agradable, y les ofrece tantas cosas. No han entendido todavía quiénes son. No han entendido todavía quién es el Señor. Creo que en resumen es así de simple. Por eso necesitamos con tanta urgencia, muchos de nosotros, encontrarnos realmente con Cristo para saber realmente quiénes somos. Amén. Creo que he hablado demasiado hoy o suficiente. Vamos a hacer una sencilla oración antes de acabar. Espero que el domingo este mensaje realmente os sea de mucha bendición. Te doy gracias, Señor, por ti mismo. Tú eres el mayor don que hemos recibido. No tus dones o tus capacidades o los hermanos o la misma iglesia. Más que todo esto, tú mismo eres el mayor don que hemos recibido. El mayor regalo. Y junto con eso la fe que nos ayuda a creer y a confiar en ti. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Evangelio. Gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.